Buenas, ¿cómo están amigos? Bendiciones. Les hablamos desde aquí del Movimiento Juvenil Somos Casa. Hoy estamos presentando un nuevo proyecto que se llama Fuera de la Caja y voy a llamar ahora a mis compañeros que van a estar compartiendo conmigo esta charla y vamos a estar hablando sobre un tema muy importante el día de hoy. Quédate para poder saber, entender y aprender un poquito más de lo que Dios nos va a hablar en este día. Así que voy a invitar a que pase por aquí Agus, nuestra amiga Agus. Pueden aplaudir, pueden hacer una bulla. Gracias, Agus, son una garantía. Ahora que pase el S, una garantía. El mago de las 5 cuerdas. Y ahora mi esposa y mi hija Romy y Olivia Agustina, pura facha. Eso, mi amor. Eso vos también. Saludamos a nuestro sonidista el día de la fecha, Anthony, una garantía. Lo mejor que va quedando acá en la vuelta. Lo único que va quedando acá en la vuelta conmigo. Fuertes declaraciones. Bueno, fue la broma, igual es broma. Quería poder compartir este tiempo con ustedes, chicos. La verdad que qué importante es poder juntarnos, más allá de todo, para poder hablar sobre temas que quizás día a día no son muy comunes de que se hablen y que se puedan ver diferentes opiniones. Así que la verdad que es muy importante y muy edificante también compartir esos tiempos de charla. Le voy a estar pidiendo después a cada uno que pueda presentarse y que también podamos estar hablando un poquito más de qué fuera de la caja, cuál es la idea del proyecto, cuál es la visión que Dios nos ha dado a este proyecto, sobre Somos Casa también, y nuestra iglesia, la iglesia Maranata aquí en Montevideo. Así que mi esposa, por favor, pueda... Bueno, Fuera de la Caja es un proyecto que nació en el corazón de Julio. La idea, como dice un poco el nombre, es poder hablar sobre los temas que son medio tabú dentro de la iglesia o que sí se conocen pero no se hablan libremente. Y queremos abordarlo como jóvenes cristianos que somos, sin olvidarnos de lo que Dios nos enseña en su palabra, pero también hemos estado buscando información, estamos en vacaciones estudiando un poco sobre estos temas, que bueno, en el día de hoy va a ser adicciones, pero la idea es eso básicamente, poder compartir con ustedes una charla espontánea. Van a ver que no es muy seria, porque bueno, la gente acá es medio complicada, pero no es muy seria. Pero sí con respeto hacia todos los que nos escuchan, desde nuestro corazón, el mayor de los respetos, sobre cada tema que vamos a charlar. Es un poco algunas cosas que hemos vivido, que hemos visto, que hemos aprendido, que hemos leído y queremos compartirlo con ustedes. Así que bueno, de esto se trata Fuera de la Caja, de hacer un poco de luz en esos temas que nos da miedo charlarlos y poder darle un enfoque diferente, un enfoque menos estructurado, pero sano. Así que bueno, eso sería Fuera de la Caja. Vamos a tener varias temporadas. Yo no soy muy buena con la memoria, pero vamos a tener varias temporadas y varios episodios en cada temporada. Y está complicado ahí. Vamos a orar por ese cuaderno. El hombre fuerte que hay en ese cuaderno está potente, pero... Bueno, amistad, no se puede todo. Estábamos bajo el presupuesto. Muy bien, ahora sí, no sé si querés contarnos un poquito qué es Somos Casa. Bueno, Somos Casa, como no sé si lo dijo Julio, pero es un movimiento juvenil. Ajá. Que arrancó, si no mal recuerdo, como en el 2018. Ajá. Cuando de vuelta el que creó esa visión fue Julio, mi cuñado, esposo de mi hermana Romina. Somos hermanos, cuñados, amiga, todo familia. La abuela de la única que... Bueno, hermanas de La adoptada. Ahí va, la adoptada. Pero cargo la facha de la familia igual. Y bueno, nada, arrancó en el corazón de Julio ese sentir de juntarnos, en esa época no sé si estaba apareciendo la pandemia ya o algo así. Sí, estaba por ahí, sí. Entonces estaba media complicada la cosa y bueno, decidió Julio ese sentir de juntarnos, de poder buscar de Dios, de poder predicar el Evangelio, de poder llenarnos más de Dios, porque había tiempo donde estábamos encerrados en nuestras casas y bueno, y ese movimiento de poder juntarnos entre amigos, conversar, charlar, hablar de la palabra de Dios, ya se estaba como medio alejando. Entonces Julio tuvo ese sentir y empezamos ahí, en 2018,
Y la idea de la visión de este Somos Casa, este título es predicar el Evangelio a través de las redes, a través de lo que podamos hacer, lo que tengamos en nuestras manos. Esa es la visión que tiene este grupo, de poder llevar las buenas noticias, de poder llevar el amor de Cristo a las personas. Y bueno, y así arrancó todo y hoy estamos acá. Muy bien, un aplauso para el Amén. tímido. Quería agregar algo a lo que decía el S para aclarar. En realidad, la pandemia en sí arrancó fines de 2019, principio de 2020, pero en el 2018 fue cuando nosotros arrancamos con el proyecto de juntarnos, a orar, a poder compartir. La idea siempre fue evangelizar de las redes sociales, así sea con una publicación, un video corto, lo que sea. Pero empezamos a meterle en sí en el 2019-2020 cuando arrancó la pandemia full. Y ahora me estaba acordando, les hablaba y me hacía acuerdo y quería compartir eso nomás. Y acá andamos, seguimos firme y adelante. Amén. Y mandando. ¿Qué tal? Agus nos va a decir de dónde estamos nosotros, Agus. Bueno, Se reconoce estamos en en este un fondo. lugar muy lindo, muy conocido. Que el pastor nos escucha decir eso. Estamos en la iglesia Maranata Montevideo, que es la iglesia central en realidad de Maranata en el país, porque sí, gracias a Dios tenemos varios anexos en el país y vamos a seguir teniendo más. Amén. Acá lo pastorean nuestros pastores Luciana y Fabián. Que bueno, la verdad que tenemos la bendición de que son pastores que nos acompañan también en esta visión, que nos ayudan, que nos alientan para hacer lo que amamos y bueno, llevar la palabra de Dios, ¿no? Siempre nos están aconsejando, nos están ayudando en lo que pueden y bueno, queríamos contarles que están obviamente todos los que están mirando invitados a venir a nuestra casa, a nuestras reuniones, que van a ser recibidos con todo el amor de Dios y del mundo, de Dios y del mundo, ahí va, hay que especificar. Nos estamos reuniendo los viernes a las 19 horas, los sábados, que es los días más de jóvenes, más de también a las 19, y los domingos tenemos los domingos en familia, que es un día justamente para venir a disfrutar con nuestros hermanos, con nuestras mamás, con nuestros papás, Amén. o con nuestros amigos, o con los que tengamos ahí a la mano, venir a buscar de Dios, también a las 19 horas, acá en Paraguay y esquina Santa Fe. Los esperamos, estamos a su disposición para lo que necesiten. Somos una iglesia que bueno, nos gusta recibir mucho a las personas nuevas que necesitan de Dios, porque todos pasamos por esa situación en algún momento, ¿no? Sin duda que sí. Así que bueno, aquí en este lugar geográfico estamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Agus. Está bueno, hoy vamos a hablar, como estábamos haciendo previamente la introducción, sobre las adicciones, ¿no? Como comentábamos detrás de cámaras, porque estuvimos hablando un poquito ahí, creemos que todos en algún momento fuimos adictos a algo, ¿no? Porque algo que es importante recalcar, que cuando hablamos de adicciones, generalmente la mayoría de las personas asocia eso, ya sea droga, alcohol, y la verdad, cuando uno empieza a indagar un poquito más, previo a poder tener esta charla, empezamos a darnos cuenta que adicciones son muchas, hay muchos tipos de adicción, algunas que inclusive son bien vistas por nuestra sociedad y otras que no, son rechazadas, pero están ahí, no quita que uno no pase por eso. Entonces yo, por lo menos de mi parte, hubo un tiempo que yo fui muy adicto a esos videos de Facebook, así que de los chinitos construyendo. Iba el chinito, encontraba un celular en el basurero, lo llevaba para la casa y empezaba a arreglar el celular. Yo no de los chinos, pero los que hacían piscina y eso, con barro. ¿Te acordás? Con los palitos. También. Con 2 palitos que... No. Entonces, son adicciones que uno pensará, no es malo. Pero es una adicción. Ver a unos chinitos haciendo unos agujeros no es malo, pero es una adicción, como dice Agus. Es una adicción y el problema de las adicciones en sí es el tiempo en el que invertimos en eso. Es el tiempo y las consecuencias que obtenemos de eso. La palabra adicción, según lo que yo estuve buscando en el diccionario, dice que es como rendir o rendirse a la voluntad de algo de manera obsesiva. Y muchas veces no nos damos cuenta. Capaz que mis hermanos después tienen otra definición, pero la que tengo yo es eso. Es rendir la voluntad a algo de manera obsesiva.
Y qué tremendo es eso, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos obsesionados con algo, que somos adictos a algo. ¿Nunca les ha pasado que dicen, esto es adictivo? Sí. O Sí, esta obvio. canción es adictiva, o esta película es adictiva, o tal cosa es adictiva. Entonces, qué tremendo poder primero identificar ese tipo de cosas, ¿no? Yo Hablo- iba a decir algo. Que es tremendo lo que vos decís porque, o sea, la sociedad muchas veces piensa adicción y piensa en drogas, en alcohol, Sí. pero no piensa en otras adicciones que van también de la mano de adicción. Porque ponele la coca. Te pones a pensar, ¿no? Yo literalmente... La Coca-Cola, ¿no? La Claro. otra también, pero la Coca-Cola en este caso. Claro. Aparte, tienen que haber visto La- la cara de Ezequiel cuando dijo la coca. Hablando normal así, la Coca. No, la Coca-Cola. Claro, la Coca-Cola. Pero por ejemplo, la Coca-Cola, yo hace tiempo, o sea, literal, no podía Una estar sin coquita tomar por día. coca. Sí, yo si no tomaba coca sentía como las ganas de tomar La coca. taquicardia. Literal. No, y es Traduzcan tremendo, ese- y es tremendo lo que dice Julio, que Háganlo adicciones se basa en muchas cosas, no solo en eso. Es verdad. Yo Coca-Cola, chiquilines, por favor. Háganlo meme, por favor. Claro, exacto. Pero en el tema que a mí me tocó un poquito abordar, hablaba un poquito sobre eso. Que las adicciones, si bien es un problema en la sociedad, el sistema mismo en que vivimos nos hace tener comportamientos adictivos. Y cuando yo leí esto, yo decía, wow. La sociedad Porque, es adictiva. exacto, porque hay veces que uno dice, esta adicción, como hablábamos, tipo la droga, el alcohol, el fumar, no sé, tipo un montón de tipos de adicciones. Hoy en día hay algunas que son más nuevas, en las redes El sociales. Free no sé, Fire. sí. Igual uno lo dice riéndose, pero es Sí, verdad. No, los es juegos. re real. Los juegos son adictivos. Pero ¿cómo es? En el mismo sistema en que vivimos, la sociedad, la cultura, nos hace ser adictivos. Y una de las cosas, sí, ya podemos empezar en el tema, ¿no? Una de las cosas que la sociedad nos hace tener adictivos y que a lo largo del tiempo se ha visto es el trabajar. Es el trabajo consumismo. Es trabajo para consumir, trabajo para sobrevivir. Entonces, en cierto punto, como decías, es una adicción que la gente la ve bien. Si trabajás, sos Claro. el más genio, pero si no trabajás, sos el más vago. La adicción de tener, Sí. cuanto más Pero- tenés, más querés. Claro, pero Exacto. tipo, si no trabajás, no tenés vida porque no comes, tenés que trabajar para sobrevivir, es una supervivencia. Y la sociedad lo ve como bueno, pero en realidad hay a muchos tipos de personas que los devora. Y que tal vez hoy vemos a personas que, no sé, están tiradas en la calle, pero en algún momento tuvieron tanta plata, fueron ricos y fue tanta la adicción al trabajo, al dinero, fue tanto el dinero su Dios, que hoy no tienen nada. Y que es una de las cosas que seguramente lo vayan a abordar ustedes un poco más, pero lo que genera la adicción. Y una de las cosas, la adicción que conlleva a otras, y no quiero dar todo yo ahora, la primera adicción que conlleva todo lo demás es el trabajo para consumir. Mucha gente es consumista de una manera impresionante y tiene esa necesidad. Trabajo 80.000 horas para comprarme tal cosa y cuanto más cosas nuevas salen, más quiero. Y es una de las cosas con las que la sociedad lo ve normal, pero sin embargo mucha gente se está muriendo en eso. Dedica su vida a trabajar y se olvida de todo lo demás. No sé si ustedes quieren decir algo. Es que, o sea, justamente como experiencia, que yo creo que muchas veces la experiencia habla más que la teoría, Sí. capaz, ¿no? Pero a mí me pasó algo súper similar de que yo un día dije, no, estoy trabajando 4 horas. Hicieron el tremendo escándalo, como que si fuera lo peor del mundo trabajar 4 horas. Y yo, o sea, me quedé pensando, es que trabajo lo justo y suficiente, o sea, porque tengo otras responsabilidades. Y, o sea, y justo cuando dijiste eso me quedé pensando, porque claro, la sociedad está tan sumergida en que hay que trabajar de 8 para arriba, o más, porque hay gente que hace guardias de 16 horas, Sí. o más tiempo. Que claro, que ven a uno que hace 4 y dicen, ¡puh! Ahí este vago. Exacto. Y no es así, sino que uno también tiene otras responsabilidades y otras cosas que bueno, que no es solamente el trabajo, ¿no? Sí, obvio. Entonces, también aprender a descansar un poquito en eso, que si Ujú. trabajas un poco menos lo normal o algo así, no sos un vago, no sos un inútil, Exacto, como te lo puede hacer pensar muchas veces la gente, ¿no? exactamente. ¿No? Sí. Lo que hablábamos un poquito con respecto a mi tema, así después pueden ir sumándolo ustedes. A mí me tocó, dividimos este tema en varias partes para que después puedan tener el pie para ir. Y a mí me tocó lo sociocultural, por eso estoy hablando de ese tema. Y una de las cosas que hablábamos sobre el trabajo, y hablo de porque es el normal y porque es el inicio es lo que desencadena lo demás.
Cuando trabajamos este trabajo consumo, trabajo para consumir, es como un constante en la vida de nosotros el llenar para vaciar. Buscamos llenar el bolsillo para vaciar en otras cosas. Y esto es increíble cómo mata a la gente. Pero en cierto punto, la gente comienza... Esos sonidos es mi hija, ¿no? Allá la cámara 2. En cierto punto, esto hace que como seres humanos nos veamos insatisfechos. Las adicciones lo que busca es llenar un vacío. La gente que vemos que es adicta está vacía, está con un sentimiento tan profundo de angustia, de melancolía, que necesitan llenar ese vacío con algo para tener un momento de libertad, un momento de estoy bien, estoy en mi mundo, pero luego cuando eso se termina, ese efecto se termina, vuelven a ese vacío nuevamente, a ese pozo en el que se encuentran, y esto les pasa a las personas, en este caso, que tienen esa necesidad. Estas personas, como bien decía, esto les hace tener esa necesidad de satisfacer lo que en algún momento no tenían. Y esta adicción al consumismo genera ciertas cosas que las quiero charlar con ustedes y que sé que les va a dar el pie a ustedes. Genera en el hombre conflictos, ¿como qué tipo? Por ejemplo, la incapacidad de vivir en sociedad como fuera de ella. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a meter tanto en el trabajo, dedica tantas horas en su trabajo, que ya no le importa el amor, ya no le importa la familia. ¿Cuántas personas vemos y familias destruidas que dejaron de ser familia por el trabajo, por tener plata? Después, los humores cambiantes. Gente que tiene plata y que tiene un carácter impresionante, porque está tan afanoso con eso. Eso se ha convertido tanto en una adicción que necesita tener y no le importa absolutamente nada. Después, otro de los factores, conflictos que generan las personas, es que le da lo mismo la vida emotiva. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hablaba un poquito anterior. Le da lo mismo el sentir amor, le da lo mismo construir una familia, le da lo mismo todo lo que sea afectivo con tal de llegar a eso que quería o que deseaba. Y me refiero, puede ser una carrera, puede ser tener plata, puede ser un montón de cosas que no tiene nada que ver con una relación familiar. Y esto desencadena una de las cosas que se caracteriza es un malestar en la persona, un sentimiento de ser invadido. Esas personas tienen miedo, no quieren tener ningún tipo de emoción porque tienen miedo que esa emoción les perjudique en este caso, el dinero. De vacío interior, de angustia, no le importa la vida como hablábamos recién, y una vida fragmentada como consecuencia de una incapacidad para sentir. No les importa sentir. Tal vez a nosotros que somos jóvenes no nos pasó, pero ¿cuántas historias nos han contado personas que dicen, perdí todo porque no me importaba, no sé, algo tan importante como ir a ver a mi hijo en la escuela en un acto? No le importaba. ¿Por qué? Porque tenía que dedicar 2 horas de trabajo. No sé, la Navidad no la pasé sentado en la mesa porque tuve que ir a hacer otra cosa que tenía que ver con el dinero. Y esas personas en el principio no se dan cuenta porque están adictivas al trabajo, pero ellas son las que terminan, la mayoría. Uno de los peligros grandes que tienen esas personas es la depresión. Es tanto el afán que tienen por llegar a ser, que se olvidan de todo lo demás, se olvidan de la familia. Hay un individualismo impresionante en ellos que terminan siendo personas depresivas. Y es ahí cuando comienzan a buscar llenar ese vacío en otras cosas. Empieza la droga a querer llenar el vacío que lo perdieron por dedicarle tiempo a otras cosas. Empieza el fumar, querer llenar o tener ese momento de felicidad que cuando lo tuvieron lo perdieron, como decía Julio, por invertir tiempo en otra cosa. Porque es tan constante la presión que tenemos como sociedad, el trabajar, hacer tu carrera, no tengas hijos. ¿A cuántos nos han dicho? No tengas hijos. En mi caso, no te cases. Todo lo que tenés para hacer, te podés viajar, te podés tener plata, no te cases, no importa. Por esa presión que tenemos como sociedad. Y si sos joven y no estás viendo del otro lado, a eso no es lo que Dios nos llamó. Y no me quiero meter mucho en ese tema. Pero no es a eso de lo que Dios nos llamó, a ser individuales. Dios nos llamó a tener esa cultura del cielo, la familia.
cuando uno le da lugar a la familia, cuando uno deja de ser individual en la vida, hay cosas que no es necesario llenarlos con drogas, porque Dios lo va a hacer. No es necesario llenarlo con bailes, porque Dios lo va a hacer. No es necesario llenarlo con pornografía, porque vos vas a tener el amor que estás buscando en otras cosas. Y esta es la enfermedad que estamos viviendo, y digo esta palabra para pasarlos a ustedes. La enfermedad que la sociedad está viviendo, esta esclavitud que la sociedad estamos viviendo, tanto jóvenes como adultos y como personas muy ancianas que mueren solas en un hospital porque una adicción los terminó así, por dedicarle tiempo a cosas creyendo que era lo necesario, y quedaron tan solos, pero tan solos, que hoy no saben cómo volver a ese momento de felicidad que cuando lo tuvieron lo perdieron. Amén. Yo quería decir algo que cuando vos estabas hablando, Romy, se me venía a la cabeza. Qué tremendo lo que vos decís, o sea, con una adicción ellos querían llenar un vacío, pero abrieron otros vacíos. Eso se me vino a la cabeza, y yo tengo acá algo que anoté, que busqué, que dice: la persona con la enfermedad de la adicción pierde control de su conducta y la mayoría de su quehacer gira en torno al consumo de la adicción que él tenga. Como vos decías, o sea, pierde el control, o sea, deja la familia, deja a todo lo que él tiene, hay que hacer, y piensa solo en eso, en dinero o en llenar el vacío con sustancias o con lo que fuese. Se me venía eso, tremendo lo que vos decís, no sé, Agus, si tú querés decir. Sí, a mí me tocó ¿cómo es el ámbito? ¿Cómo es? El ámbito Sí, científico. el ámbito, el área. Bueno, el área más de lo científico, ¿no? Que de paso a mí no me gusta nada la ciencia, de paso. Mejor. Claro, fue como que me dijeron científico y dije, amén. Pero bueno, me puse ahí modo investigadora. Y hoy justamente, hace un ratito que bueno, me senté bien a sacar apuntes, ¿no? Me centré mucho en un artículo que sacó un instituto muy conocido en Estados Unidos, que justamente se llama el Instituto Nacional sobre el Abuso o las Adicciones. Que está basado en las drogas, pero como tal, habla de todas las adicciones, ¿no? Y ahí justamente la directora, que lo anoté, que se llama doctora Nora Volkow o algo así, ella decía justamente eso que ustedes están hablando, ¿no? Que las adicciones es una enfermedad. Y muchas veces como sociedad no lo tratamos como una enfermedad. Sí es verdad, como dijo Romy, ¿no? Que habló de la sociedad, que uno ve a alguien drogadicto y ya ve, no, o sea, no es una enfermedad, simplemente es un vago o algo así, o por otra, o sea, o alguien simplemente que está obsesionado con su trabajo o está adicto a su trabajo, y eso también es una enfermedad. Y esta doctora hizo, bueno, muchos estudios, y ella determinó que es una enfermedad, o sea, del cerebro, ¿no? Que puede ser tratada. Y yo dije, wow, o sea, ¿a qué punto todo lo emocional, de llenar vacíos, puede afectarnos hasta nuestro organismo, o sea, como tal, a nuestro cerebro, a nuestro sistema? ¿Por qué es una enfermedad? Es una enfermedad porque, como otras enfermedades, valga la redundancia, afecta a nuestro organismo, afecta el funcionamiento normal de nuestro organismo, afecta nuestra forma de pensar, o sea, hasta el punto de que, bueno, sabemos, puede también traer problemas cardíacos, me costó. Amén. O un montón de... Yo conozco mucha gente que es adicta al trabajo y tiene hipertensión, tiene, no sé, nervios del estómago, un montón de cosas que uno ni se imagina, y lo único que hace es trabajar. Claro. Y justamente ahí está el problema. Y como tal, esa persona no está consumiendo nada ilícito, ni ningún tipo de droga, ni nada. Solamente está trabajando. Pero su organismo es como que ya no puede soportar esa adicción. Entonces, por eso es que es una enfermedad. O sea, vamos a tratarlo como es, que es una enfermedad. No es un juguete, ni es algo de lo que no haya que prestarle atención, sino que justamente eso es una enfermedad. Y hicieron este mismo estudio que yo les dije, y lo tremendo es que no determinaron un factor que dijera, esta persona tiene tendencia a ser adictiva. No es porque tus padres son adictos al trabajo y que vos sos adicto al trabajo. Claro. Ahí va. No es que porque sos pobre y tus padres, no sé, no tuviste que comer, después terminas drogadicto. No existe un factor como tal que diga vos podés terminar siendo un adicto. Y eso me dejó pensando, porque dije, wow, muchas veces las personas que más dinero tienen o que tienen todo en la vida son las que, como decía Romy, terminan peor, o sea, terminan con grandes adicciones. Bueno, todo entre comillas, ¿no?
Y eso, o sea, no hay un factor que uno pueda decir, vos tenés toda la pinta de que vayas a ser adicto cuando seas grande. Tenés no existe todas eso. Claro. las circunstancias para que te pase eso. Sí, no existe eso. Wow, qué interesante, qué tremendo. Y ya para cerrar un poquito el tema de la ciencia, ¿no? También estuve averiguando unos temas de porcentajes y todo eso, porque también me encanta, Eso. obvio. Sí, y el año pasado hicieron un informe mundial de las adicciones, o sea, en 2021. Y se estima que de toda la población, o sea, de todos los que vivimos en la Tierra, el 13% sufre alguna adicción. Wow, O sea, esto quiere decir que 36.3 millones de personas sufren una adicción. wow, qué tremendo. Que se tenga, o sea, que se sepa. Que se sepa, claro, que se tenga conocimiento. Pero eso no es lo que a mí me dejó más impactada, sino que solamente de ese 13%, o sea, vamos a tomarlo como ese 13% del 100%, ¿no? De esos 36 millones, solo el 25% se recupera, o sea, solo 9 millones llegan a volver a su vida normal. O sea, es una enfermedad que les afecta de por vida y se mueren con eso. Y es silenciosa, porque literal. uno no se da cuenta que es adicto a algo hasta el momento en que choca. Sí, hasta que cae. Cuando chocaste, Sí. que así que ahí es cuando te das cuenta de que, ¿entendés? Es como ese que vos le decís, no fumes porque está mal, no pasa nada, me fumo solamente un Ujú. cigarro, no sé qué, no sé cuánto, y no se da cuenta que después trabaja por eso. O mismo algo tan común de nosotros los uruguayos como el mate. ¿Cuántas veces decimos, no, nosotros no somos adictos al mate? Nosotros tomamos mate tranqui, no sé qué, pero el día que no tomamos mate, ¡pam! Te duele la cabeza. Me duele la cabeza, no tomé mate en todo el día, lo que pasa Literal. es eso. Y lo que, La abstinencia al mate. y claro, y algo que decía Agus que hablaba que es muy interesante y que rompe una estructura impuesta por la sociedad, es el hecho de que no es algo que sea hereditario. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar de que no, el que tiene padre borracho va a ser borracho, el que en su familia la madre era drogadicta va a ser drogadicto, y muchas veces nos inculcan eso y ya crecemos con esa idea, crecemos con ese fracaso que no nos pertenece a nosotros, que quizás vino de otra persona, y crecemos con eso de que che, yo no, ¿y por qué tomás? Nunca les ha pasado tener un amigo que decís, ay, ¿por qué sos así? Ah, es igual a su padre. Sí. Sos igual que tu padre también hacía eso, tu padre, y crecemos con esas cosas. Crecemos cargando los errores que no nos pertenecen. O por otro lado, cargando, tus padres fueron tan perfectos, hicieron todas las cosas bien, vos no podés ser diferente o tenés que ser igual de bueno. Y eso muchas veces lleva a las personas a fracasar. Sí. La presión de tener que ser, Literal. o sea, bueno en todo. Sí, Sí. También están como los dos extremos son malos. es verdad. Los dos extremos son malos. Y lo importante que también Romy comentaba un poquito, que hablaba del consumismo, ¿no? Y vemos que es algo que realmente afecta, ¿no? El consumismo, el de quiero más, cuanto más tengo, más quiero y necesito. Y se nos ha inculcado la idea, no lo digo de hoy en día, pues ya hace mucho tiempo, es que la vida es como una carrera. A los 30 tenés que tener tu casa, a los 18 tenés que sacar la libertad de conducir, a tantos años tenés que terminar el liceo, con tantos años tenés que terminar la facultad. Y la gente vive su vida corriendo atrás de eso. Es Yo verdad. conozco historias de gente, y el S también puede sumar en eso, de personas que se han vuelto adictas al estudio. No, yo necesito estudiar, justamente por lo que decía Agus, porque mis padres no pudieron hacer la facultad, entonces yo necesito hacer la facultad. Y se ponen y se sumergen a esa caja, se sumergen a esa caja de que tengo que hacerlo, y eso se